¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este webinar de Schneider Electric, enfocado a la modernización de instalaciones eléctricas con EcoFit. Mi nombre es Gregorio Hernández, voy a estar con ustedes a lo largo de esta hora presentando este tema. Tenemos un chat, ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas en este chat y al final del evento daremos algún espacio, unos 20 minutos, 15 minutos, para poder contestar las preguntas que puedan surgir. Entonces, pues vamos a dar inicio a la presentación. Este es el contenido de la presentación que vamos a hablar. Tocaremos un poco sobre el ciclo de vida de los activos eléctricos en una instalación. Después hablaremos sobre la razón de por qué modernizar. ¿Cuál es la solución que ofrece Schneider como una solución EcoFit de alta ingeniería? Algunos ejemplos de estas modernizaciones y también tocaremos un tema importante que es el Masterpack MTZ como uno de los interruptores más modernos del mercado y que puede ser instalado dentro de estas soluciones de EcoFit o de modernización. Y bueno, veremos finalmente algunas soluciones ya realizadas de EcoFit. Bueno, pues entonces vamos a iniciar. Tengo yo la oportunidad de colaborar con Schneider ya desde hace varios años. Inicié trabajando en el área de capacitación técnica. Ahí estuve algún tiempo capacitando sobre todo en lo que son equipos de distribución eléctrica, equipos de potencia baja, media tensión. Después migré hacia la parte de mercadotecnia de producto, enfocándome principalmente en este caso en los equipos de baja tensión, fue digamos el fuerte, y posteriormente hacia la actividad de mercadotecnia de servicios para productos de baja y media tensión. Entonces, pues esta es mi experiencia dentro de Schneider y pues vamos a iniciar compartiéndoles este tema de modernización y de EcoFit. El primer punto que quisiera tocar con ustedes es relativo justamente al ciclo de vida de los activos eléctricos dentro de una instalación. Nosotros podemos ver aquí en esta pantalla que hay 5 etapas las que van formando, digamos, la vida de un equipo eléctrico a lo largo, en una instalación eléctrica en los años. Empezamos con la parte de planeación, cuando nosotros estamos tratando de identificar qué equipo es el que vamos a colocar ahí en la instalación, de qué capacidades, de qué prestaciones, de qué características. Entonces, justamente nosotros podemos apoyar en esa etapa de planeación, haciendo algunos estudios, algunas simulaciones, por ejemplo, para definir nivel de cortocircuito, capacidad interruptiva, coordinación de protecciones. Son algunos de los servicios que nosotros podemos ofrecer en esta etapa inicial de la instalación eléctrica. La segunda etapa le llamamos instalación. En la instalación es cuando ya los equipos que fueron seleccionados, que fueron elegidos, pues tienen que instalarse, tienen que montarse ya en sitio. Y entonces en esa instalación, pues algo importante pues es hacer una puesta en marcha bien desde el principio. Entonces muchas veces contamos hay empresas instaladoras que hacen muchas veces la instalación de equipos de media baja tensión. Sin embargo, pues ya energizar los equipos pues requiere un conocimiento mayor, hacer pruebas, inspeccionar que toda esa instalación haya sido correcta, hacer pruebas independientes de los equipos y finalmente energizar el sistema completo como todo un sistema ya en su conjunto. Pasamos a la etapa 3, que es la de operación. Ahí es donde queremos que los equipos duren mucho tiempo, trabajando mucho tiempo, sin problemas, con alto desempeño, con alta eficiencia. Y en esta etapa de operación, nosotros recomendamos ampliamente lo que son los contratos de mantenimiento. Es como cuando tenemos un automóvil y queremos que un automóvil pues no nos deje tirado, ¿no? Un automóvil que nos dé confianza, que nos permita ir y venir seguros a casa, al trabajo, con la familia. Y entonces para lograr eso, pues al automóvil lo llevamos a servicio, ¿no? Cada 10,000 kilómetros, cada 10 meses le hacemos un servicio. Y entonces la instalación eléctrica también puede ser manipulada, puede ser también operada con ese tipo de servicios recurrentes, de tal forma de que logremos tener mayor confiabilidad sobre ella.
Cuando ya la instalación ha operado a lo mejor, no sé, unos 5 años, 10 años, algunas cosas se pueden ir optimizando. Esa es la cuarta etapa. Optimizar esa instalación eléctrica porque está, digamos, seminueva. Todavía es funcional, pero a lo mejor algunos ajustes se requieren, algunas mejoras se requieren. Y es ahí donde viene la optimización. Finalmente llegamos a la renovación. Cuando una instalación eléctrica ya tiene 20 años, 25 años de uso, pues es muy probable que ya algunos equipos se encuentren tecnológicamente obsoletos, que ya no sean equipos de línea, que ya sean equipos que salieron de comercialización, para los que a lo mejor es complicado conseguir partes de repuesto. Y entonces pensar en la modernización de la instalación eléctrica. Y de esta forma, pues cerramos el ciclo que cuando se moderniza, pues igual vuelve a empezar, ¿no? Entonces, este es el ciclo de vida de los activos dentro de una instalación eléctrica y nosotros nos vamos a enfocar en el último capítulo, que es la parte de la renovación. Ahí es donde justamente vamos a hablar de los apartados de modernización, los apartados de COFIT, son justamente los que vienen en esa última etapa. Y bueno, pues la pregunta es, ¿por qué modernizar? ¿Por qué modernizar? Bueno, pues tenemos que modernizar porque realmente vivimos en un mundo muy competitivo. Hay muchas empresas que fabrican pues equipos similares al nuestro y entonces necesitamos tener un producto que sea altamente competitivo en sus beneficios para el cliente, en sus características técnicas, pero también en sus costos de producción, por ejemplo. Tener una instalación eléctrica que nos permita sumar beneficios a los productos, a los servicios que estamos ofreciendo. Una instalación eléctrica competitiva, pues es aquella que es flexible, que es confiable para el producto que se está produciendo, que nos permite obtener alta eficiencia en el manejo de la energía, muy segura para los usuarios y de alta calidad. Entonces, hay veces que las instalaciones, con el paso del tiempo, pues van perdiendo estas propiedades, van dejando de ser flexibles, van dejando de ser confiables, van perdiendo eficiencia. Y entonces es ahí cuando se tienen que modernizar para poder restituir justamente estos valores de la instalación y poder contribuir justamente a soportar nuestro proceso productivo con una instalación eléctrica muy eficiente, muy segura, que agregue competitividad a nuestro proceso. Esa es justamente la razón por la que necesitamos modernizar. Hay veces que nosotros en nuestros sitios, como gerentes de planta o como personas que estamos en un proceso productivo, pues de repente nos damos cuenta que nuestro sistema va perdiendo confiabilidad. De repente hay por ahí algunas fallas, cosas que no nos esperábamos, algunos paros imprevistos. Y esos paros, pues justamente pueden deberse a temas de mantenimiento, pueden deberse a envejecimiento de los equipos. Hay veces que también el personal va rotando de una forma muy continua y entonces ya no tenemos un personal que vaya conociendo los equipamientos que tenemos ya desde hace años, ¿no? A lo mejor yo tengo una planta de 20, 30 años de operación y el personal se va jubilando el personal que la conocía, que manejaba esos equipos con anterioridad y que pues ahora quizás las nuevas generaciones pues no estén familiarizadas con esos equipos. Entonces ahí justamente esa rotación de personal también puede ser un riesgo un aliciente para que nosotros modernicemos nuestra instalación. Puede ser también que no encontremos con facilidad las partes de repuesto. Los equipos después de que salen de producción, pues ahí los fabricantes mantienen un cierto tiempo de refaccionamiento, algunas refacciones en stock para poder atender pues justamente esos años en que el equipo fue recientemente sacado de producción. Pero pues con el paso de los años, las partes de repuesto se van agotando. Como el producto ya no se fabrica, pues entonces ya tampoco se fabrican las partes de repuesto. Entonces puede ser que si yo tengo un equipo de hace 20 años, 30 años, pues conseguir partes de repuesto actualmente se vuelve mucho, muy complicado. Si una parte de repuesto yo la necesito para poder echar a andar nuevamente ese interruptor, ese equipo, pues si no tengo esa parte de repuesto, pues la infraestructura se va a quedar ahí detenida. Voy a tener que solucionar el problema de alguna otra forma, bypassando el interruptor, haciendo una conexión por ahí hechiza, que pues va a ser una solución parcial, pero al final vamos a seguir manteniendo ahí el problema e incluso pues cayendo
en temas de inseguridad, ¿no? Al bypassear quizás algún equipo de protección. Entonces, cuando nosotros estamos enfrentando este tipo de problemas, es justamente cuando buscamos la solución de modernizar. Buscamos un retrofit, buscamos una modernización para poder minimizar justamente ese riesgo de un corte eléctrico, de un paro no suministrado, de un corte de energía, y entonces poder regresar a la normalidad evitando ese riesgo, colocando un equipo pues que sea actual, que se produzca actualmente, que tenga partes de repuesto. Eso es lo que buscamos allí en la modernización. Y bueno, aquí vamos a hablar sobre algunos ejemplos de lo que es justamente una solución de retrofit. Aquí, por ejemplo, retrofit es una palabra coloquial que se ha extendido en el mercado eléctrico para indicar que si yo tengo un equipamiento viejo, puedo yo sustituirlo por un componente nuevo sin hacerle muchas modificaciones al tablero. Entonces, por ejemplo, aquí en esta pantalla vemos una solución retrofit en donde el equipo que está del lado izquierdo es un interruptor que le llamamos H2, H3 de la marca Federal Pioneer. Es un equipo que se les conocía también como Iron Frame, un marco de acero, una estructura de acero de los años 70, más o menos. Y ese interruptor, hay todavía varios que están por ahí operando, pero bueno, ya realmente la confiabilidad sobre los mismos, las prestaciones que nos dan, pues han quedado ya muy rebasadas, ¿no? Por los equipos actuales. Y refaccionamiento, pues ni hablar, o sea, ya realmente no hay refaccionamiento para esos equipos. Muchas veces las refacciones incluso son más bien como hechizas, ¿no? Hechizas o tomadas de algún otro equipo que haya sido retirado y se canibaliza ese equipo viejo para poder tomar algunos componentes. Pero bueno, ya no es realmente nada confiable mantener ese equipo. Entonces, ese equipo viejo que vemos del lado izquierdo, lo podemos sustituir por un equipamiento nuevo. En la parte derecha, ahora lo que observamos es un interruptor vigente, un interruptor actual. En este caso hablamos de un interruptor Masterpack, que bueno, es un equipo de línea, del cual existe entrenamiento, existen partes de repuesto, existen pruebas específicas de diagnóstico. Entonces, realmente es un equipo que se encuentra en la punta del arte, ¿no? Así, podemos nosotros renovar un equipamiento viejo sin hacer muchas modificaciones en el tablero. Colocamos ahora un interruptor nuevo. Esto es conveniente cuando, por ejemplo, la lámina del tablero se encuentra en buenas condiciones. Si yo tengo buena lámina en el tablero, está trabajando bien, no está dañada. Si yo tengo los aislamientos correctamente, si hay refacciones para el tablero en general, pues entonces yo puedo seguir manteniendo ese tablero y nada más cambiar esa parte vieja. La parte vieja que ya se ha vuelto obsoleta, que se ha vuelto poco confiable, pues la cambio por un equipamiento nuevo, ¿no? Esto es similar como cuando tengo un automóvil y a lo mejor el automóvil está muy bien de carrocería y todo, pero ya el motor está cansado. Entonces puedo ya hacer un cambio de motor para poder darle nueva fuerza a ese automóvil. Entonces, bueno, toda la parte externa funciona bien, nada más cambio la parte medular, que sería el motor. En este caso, la parte medular, pues puede ser el interruptor, hay otros equipos principales, como a lo mejor relevadores, equipos de medición, vienen siendo como equipamientos principales, si todo el resto del tablero pues, se encuentra en buenas condiciones. Muy bien, esa es prácticamente la solución EcoFit, que viene siendo como que la palabra retrofit se refiere como a un nombre genérico para hacer este tipo de cambios en equipos de baja media tensión. Y nosotros también hemos desarrollado estas soluciones agregándoles temas de ingeniería, agregándoles alta calidad en el diseño, pruebas de inserción, pruebas de extracción, temas como elevación de temperatura. Y entonces estas pruebas de ingeniería nos permiten asegurar que la solución de retrofit que estamos suministrando, pues realmente va a ser una solución porque ya la tenemos bien probada por los temas de ingeniería, pero también las pruebas de inserción mecánica
pruebas de continuidad eléctrica, pruebas de elevación de temperatura, y entonces a esa solución nosotros le vamos a llamar un EcoFit. Por ejemplo, en la imagen del lado derecho se observa cómo hay un EcoFit de un interruptor Masterpack M, que es el que está saliendo del chasis, de la parte trasera. Este es un interruptor Masterpack M, y dentro del chasis colocamos un interruptor Masterpack NW. Es un interruptor que, por ejemplo, ahorita está todavía vigente. Hay una generación también nueva que es el MTZ. Igual podemos hacer ese mismo cambio, retirar el modelo M para colocar adentro un interruptor Masterpack MTZ. En este caso, esta es una solución que ya tiene también mucha preingeniería hecha. Dependemos de que la cuna se encuentre en buenas condiciones para poder hacer este cambio, pero bueno, es posible todavía encontrar las cunas en esas buenas condiciones. Cuando ya observamos que la cuna tiene desgaste, cuando hay veces que los clientes nos han comentado que ya, por ejemplo, la clima de control ya no sube y baja de forma correcta, pues a lo mejor ya la cuna también está deteriorada y conviene hacer un cambio completo, ¿no? Entonces, este tipo de cambio, plug and play, nosotros lo recomendamos cuando hay restricciones de tiempo muy específicas que no nos permite hacer un cambio completo de todo el material. Pero si a lo mejor no tenemos esas restricciones de tiempo, si tenemos una ventana de 4 horas, por ejemplo, para hacer el cambio, lo más conveniente es hacer un cambio total del equipo. Cambiar desde la parte fija, desde la cuna o el chasis, cambiarlo para sustituir todo nuevo, ¿no? Se sustituye tanto el breaker como la cuna y se entrega una solución completamente nueva. Entonces aquí la diferencia son hacer un retrofit en cuestión de 30 minutos con una solución plug and play o 4 horas con una solución de un cambio total. Y bueno, pues justamente esa ingeniería que nosotros hemos desarrollado para los equipos es justamente lo que nos permite tener una solución que ya esté probada, validada y certificada por Schneider. A eso justamente es lo que nosotros le llamamos un EcoFit. Cuando ya la solución ya está preelaborada, no se hace, pues digamos, ahí físicamente en sitio, ajustando barras o ajustando cobres, haciendo dobleces, punzones, sino que más bien ya hay una preingeniería en ese diseño, ya los materiales ya llegan precortados, preformados para poder hacer una solución completa. Entonces, eso sería una solución EcoFit, porque ya está toda esa ingeniería hecha. Esa ingeniería nos permite, sin duda, pues ahorrar mucho tiempo comparado con el cambio de un tablero completo. Por ejemplo, aquí en esta pantalla observamos una gráfica de barras, son dos gráficas las que podemos ver. Hay tres elementos, que es lo que se está aquí considerando. La parte roja nos habla de los trabajos en sitio. Cuando nosotros cambiamos el equipo por completo, pues los trabajos en sitio pues abarcan principalmente temas de obra civil. A lo mejor necesito retirar el tablero viejo por completo, desmontarlo de su trinchera, de su base, desacoplarlo, desmontarlo por completo, y a lo mejor el equipamiento nuevo que yo coloque, quizás haya que rehacer la obra civil donde el tablero se va a sentar, donde el tablero se va a colocar. Entonces esa obra civil pues nos va a tomar tiempo y nos va a llevar recursos también, ¿no? Entonces esa parte nos la ahorramos cuando nosotros hacemos una solución EcoFit, porque la solución EcoFit básicamente hablamos del equipo. Por ejemplo, aquí en la parte naranja es justamente lo que representa al equipo. Una solución EcoFit, normalmente el equipamiento que se introduce pues es menos que cambiar todo el tablero, porque cuando yo cambio el tablero pues tengo que cambiar todo por completo, las barras, los aisladores, los equipos complementarios, ¿no? Como relevadores o medidores. Y en cambio, cuando solo hago el retrofit, pues solamente se cambia la parte activa, la parte medular. Entonces, sin duda, pues hay ahí un ahorro en tema de dinero. Y también hay un ahorro en el tiempo de la ejecución.
Observen en color azul que el EcoFit se ejecuta en horas. Hace rato comentábamos que eran 4 horas, por ejemplo, para un interruptor de baja tensión. Ese es más o menos el tiempo promedio. Para un interruptor de media tensión, típicamente una solución de EcoFit se desarrolla en 8 horas. Entonces, son algunas horas las que utilizamos, una jornada, digamos, para hacer el tema de EcoFit, mientras que cuando se hace el cambio completo del tablero, pues vemos ahí en color azul que se ocupan de 2 a 6 días. Entonces, ya si vamos sumando todo ese tiempo, el costo de no tener productividad ese tiempo, porque pues, la planta está detenida, porque no se puede seguir fabricando mientras ese suministro de energía no esté disponible, pues entonces ahí también vienen algunas pérdidas económicas por la falta de producción o el retraso en la producción. Entonces, de esta forma vemos que con un EcoFit ahorras tiempo, dinero y esfuerzo, porque es una solución ya realmente prefabricada para dar una solución completa, ¿no? Este nombre EcoFit es un nombre registrado específicamente por Schneider, que justamente denota este tipo de soluciones ya prefabricadas, preevaluadas, para que la solución sea realmente una solución y no un problema. Hay algunos ejemplos de cómo se hace una solución EcoFit. Por ejemplo, aquí observemos, hay dos figuras. Pensemos que la que está del lado izquierdo es el equipamiento viejo, ¿sí? Este es el equipamiento viejo, el que está del lado izquierdo. Normalmente, pues vienen muy separadas los conectores de potencia, los conectores que se muestran en la parte de atrás. Pues porque igual, ¿no? Antes los medios de corte, los medios de extensión, pues no eran tan eficientes y los equipos eran muy robustos, muy grandes. Entonces, a lo mejor ese equipo de hace 40, 50 años, pues se cambió por un equipamiento más actual. Pueden ver aquí que incluso es un poco más compacto. A lo mejor ahora se ocupan técnicas de corte en hexafluoruro o técnicas de corte en vacío. Los equipos son más compactos, sin duda. Y entonces se puede hacer justamente una sustitución de quitar un equipamiento viejo, que en este caso era fijo, y colocar también un equipamiento nuevo, que igual puede ser fijo, ¿no? Como en este caso, fijo el anterior y fijo el nuevo. Hay algunas veces que incluso los clientes prefieren que si ya se va a modernizar el equipo, pues entonces de una vez cambiamos a un equipo removible. Entonces, el equipo viejo que está del lado izquierdo, que era de montaje fijo, se limpia todo el cubículo donde está alojado ese interruptor y entonces en ese cubículo que ya está limpio, colocamos, por ejemplo, un chasis que se muestra aquí del lado derecho, que está aquí con líneas blancas y negras. Ese chasis es una parte fija que va a recibir a un interruptor extraíble, a un interruptor removible. Entonces realmente se acopla todo este chasis en la parte interna que dejó el interruptor viejo y dentro del chasis, dentro de la cuna, es donde se va a insertar o extraer el interruptor nuevo. Entonces aquí, además de modernizar el equipo, también se moderniza el tema de su forma de montaje. Normalmente los interruptores removibles pues facilitan mucho también acciones de mantenimiento. Puedo yo extraer un interruptor y llevarlo a un banco de mantenimiento, un banco de pruebas, pues justamente para darle mantenimiento y no estar ahí pues limitados en espacio cuando ese mantenimiento se hace dentro del propio tablero, porque solamente tiene interruptores fijos, ¿no? Los interruptores removibles nos dan esa ventaja de facilitar el mantenimiento, poder reemplazar uno por otro. Cuando, por ejemplo, tenemos alguna condición de emergencia, el que sean removibles también nos permite regresar a la normalidad de una forma más rápida por esa acción rápida de conexión y desconexión. Y bueno, el tercer ejemplo es cuando tenemos un equipo removible, ¿verdad? A lo mejor ya el equipo originalmente era removible, y entonces en ese interruptor, en esa cuna que ya existía originalmente, se retira el interruptor viejo y en esa misma cuna colocamos un interruptor nuevo.
A lo mejor se hacen algunos ajustes de altura, algunos ajustes de profundidad, pero el interruptor se sigue acomodando, sigue empatando directamente con las mordazas o los puntos de conexión del equipo anterior. Entonces también este tipo de soluciones las hemos desarrollado para nuestros equipos en baja, media tensión. Y bueno, para muestra, aquí hay un botón. Aquí se muestra, por ejemplo, el esquema de un interruptor removible tipo Master Pack, en donde en la parte superior está el chasis del Master Pack original, el Master Pack tipo M, y en este chasis se retiró en la parte frontal. Pueden ver que aparece un interruptor que es el Master Pack tipo M. Este Master Pack M ustedes lo pueden reconocer porque su carátula de la unidad de disparo, era en color blanco con negro, predominando el negro, pero esta era su unidad de disparo. Es un interruptor que estuvo comercializándose entre el año 86, 1986, hasta el año 2000. Y bueno, ya después de ese tiempo dejó de comercializarse. Y ahora ya equipos que están en sitio funcionando como Master Pack M pueden tener entre 20 y 35 años de operación. Entonces ya se justifica muy bien poder cambiarlos. Son equipos que seguramente pues ya dieron lo que tenían que dar. Y entonces podemos cambiarlo, por ejemplo, por el Master Pack MTZ que vemos aquí en esta imagen, y que se caracteriza por esta unidad de disparo en color verde. Es una unidad inteligente, una unidad de control inteligente, que nos da muchas prestaciones, ahorita vamos a hablar de ellas, pero hay este tipo de soluciones para poder reemplazar los equipos viejos por equipamientos nuevos. Y a esto justamente le damos el nombre de un EcoFit. Muy bien. Esta es la imagen para que lo puedan ver ustedes un poco más de cerca. Eh, Comentábamos entonces que el Master Pack tipo M es un interruptor que fue realmente punta de lanza aquí en el mercado mexicano. Lo lanzamos en el año 86 y con este interruptor, pues realmente fue pues una novedad en todo lo que es la parte eléctrica. Entonces, en este interruptor Master Pack tipo M, pues es un interruptor que empezó realmente a romper, digamos, todo lo que era la ingeniería de interruptores, porque tenía una unidad electrónica muy precisa. Entonces, justamente cuando este interruptor modelo M llegó al año 2000, hicimos una evolución tecnológica en el tema de los transformadores internos que lleva el equipo. Evolucionó el equipo a un Master Pack tipo NW, que fue la nueva generación, y esta generación evolucionó en el año 2019 a lo que es el Master Pack MTZ. Ahora ha evolucionado en cuanto a la unidad de control, que es una unidad muy ventajosa. Entonces, justamente vamos a hablar de este interruptor MTZ, como las ventajas que tiene este nuevo interruptor y que realmente lo hace, lo reconocen en el mercado como el Smart Breaker, un breaker inteligente en base a todas las prestaciones que nos puede dar. Aquí, por ejemplo, observamos que las unidades de control que tiene el Master Pack MTZ ahora cambiaron de tener, a lo mejor aquí vemos un total de 10 unidades de disparo. Ahora con solo 3 unidades de disparo podemos cubrir el rango de todas las aplicaciones. Y a estas 3 unidades de disparo se le van sumando, por ejemplo, módulos digitales. Los módulos digitales es algo así como cuando nosotros tenemos tenemos un smartphone y vamos cargándole aplicaciones que nos son útiles, digamos, pues para nuestro entretenimiento, para nuestra seguridad o para nuestros temas, a lo mejor de salud. Vamos cargando ahí aplicaciones que nos benefician a nosotros. Entonces, de esta forma, igual, en el Master Pack MTZ podemos tener una unidad básica, que el número 3, 5 o 6 depende de las funciones de protección, y podemos agregar módulos digitales que nos van a poder dar
mayor, mayor versatilidad en el equipo, dependiendo de qué cosas estemos buscando. Y ahorita les voy a comentar algunas de esas módulos digitales. Decíamos que había 3 unidades, la unidad 3, 5 y 6, en donde la unidad 6, perdón, la unidad 3 es como la protección más básica, protección de tiempo largo y de tiempo instantáneo, es una protección básica. La protección número 5 tiene también el tiempo corto, el instantáneo, pero tiene tiempo largo, que es sobrecarga, el tiempo instantáneo, que es como un cortocircuito franco, y aparte tiene el short time, o la protección de tiempo corto, que es para favorecer la selectividad, para favorecer la coordinación con otros interruptores. Y la protección, la unidad de disparo tipo 6, además de ese tiempo largo, corto e instantáneo, incorpora una segunda curva de disparo que está relacionada con la protección de falla a tierra. Entonces, prácticamente son como que las tres funciones de unidades de disparo. Una simplemente para temas de distribución, otra donde se favorece la selectividad y una más con la selectividad y la protección de falla a tierra. Esas son las tres funciones de disparo. Es un equipo que está en la vanguardia tecnológica. Se incorporan ya también muchos temas de comunicación. Hay un concepto que es el Internet de las Cosas. Pues este equipo ya nace con ese tipo de conexiones. Entonces, realmente es un equipo muy novedoso que nos da todas esas prestaciones que no existían anteriormente. Lo podemos conectar incluso Bluetooth, poder tener ahí una operación a distancia del equipo por medio de Bluetooth, de tal forma de que si queremos abrir o cerrar el equipo, agregando un módulo digital, agregando bobinas de apertura, cierre a distancia, podemos estar operando el equipo, digamos, a una distancia de 5 o 10 metros para no estar enfrente del equipo cuando éste esté abriendo o cerrando, ¿no? Es también como una forma de dar un poco de mayor seguridad. Cuando el interruptor, por ejemplo, abre porque hubo alguna falla, porque está protegiendo, y queremos saber qué fue lo que pasó, también hay un protocolo que nos permite identificar, poder leer la unidad de disparo, aunque el equipo esté completamente desconectado, ¿no? Entonces, son algunos esquemas de comunicación que podemos tener directamente en la unidad de disparo, pero también por algunos módulos de conexión Ethernet podemos llegar hasta una pasarela, a una red de monitoreo externo y poder estar trabajando con temas incluso hasta llegar al mantenimiento basado en la condición, ¿no? Monitorear los parámetros del equipo y poder llegar a determinar cuál es su estado de salud. Entonces, el equipo realmente viene con todas estas prestaciones de comunicación que nos pueden llegar a permitir plantear un esquema de mantenimiento basado en la condición a partir de establecer lo que sería la plataforma Asset Advisor. Estos son algunos módulos digitales que les comentaba que pueden ser instalados en el equipo. Hay algunos módulos que están relacionados al tema de medición, otros más al tema de protecciones y otros al tema de diagnóstico. Entonces, en la clase de medición, en el apartado de medición, por estándar, el equipo tiene medición clase 1. Esto quiere decir que es un equipo muy preciso en la medición. Prácticamente solamente tiene un 1% de error en la medición, 1% de tolerancia en lo que se está midiendo. Entonces, realmente es un equipo muy preciso. Y algunos módulos que se pueden incorporar, pues están relacionados a darnos mayores capacidades de lectura o análisis de armónicos. Después tenemos la parte de la protección. En la parte de la protección, igual tenemos algunas funciones como protección de sobre y bajo voltaje, protección contra potencia inversa, alarma en caso de falla tierra, puede ser alarma con disparo o simplemente la condición de alarma, y así como, por ejemplo, mantener una energía reducida en caso de que se le dé mantenimiento al equipo para poder hacer una apertura rápida, ¿no? Una apertura rápida en caso de que se esté interviniendo el equipo con temas de mantenimiento, es como minimizar el tema de la selectividad
en ese momento especial en que se está interviniendo, ¿no? Entonces son algunos temas que nos permiten darle mayores prestaciones al equipo a partir de esos módulos digitales que se le pueden ir incorporando. Aquí hay otro módulo que está relacionado, por ejemplo, a tener dos ajustes de protección, el ajuste A, el ajuste B. A lo mejor en diferentes etapas del año se requieren tener dos ajustes distintos, dos ajustes diferentes. Aquí se pueden configurar y elegir entre uno y otro, ¿no? Aquí en la parte del rectángulo naranja podemos elegir entre un ajuste u otro, dependiendo de la configuración que nos convenga para ese momento del año, ¿no? Por ejemplo, hay algunas plantas que en época de secas, pues tienen una configuración porque hay muy poca demanda de carga, por ejemplo, sistemas de bombeo tienen una configuración X, y cuando hay época de lluvias que se requiere más demanda en el bombeo, a lo mejor se puede elegir una configuración distinta de protecciones. Entonces, eso también es posible, ¿no? Por ejemplo, en este equipo. Hablábamos de la protección de bajo voltaje, sobre voltaje, la protección ANSI 27, también están aquí, pueden ser disponibles a partir de esos módulos digitales. La potencia inversa, ahora que se está dando tanto el tema de cogeneración, ¿verdad? De poder de consumir o aportar energía, también aquí está este tema de potencia inversa, que también nos ayuda pues justamente a dar una mejor respuesta en esos temas de generación alterna, ¿no? Muy bien, protección de falla tierra, alarma de falla tierra, eso es lo que les comentaba, que se puede tener, que si el equipo está detectando alguna condición de falla tierra, que se haga, que mande el disparo o que se quede solamente en una condición de alarma, ¿no? Entonces, aquí podemos favorecer algunas veces la continuidad de servicio, pero sin olvidarnos, sin dejar de lado que la condición de falla existe, ¿no? Entonces ya se busca la solución del problema, pero se favorece la continuidad de servicio. Muy bien, hay una función más que le llamamos ERMS. Es una configuración en donde los ajustes habituales que tiene el equipo se reducen, se limitan los ajustes, de tal forma de que si alguien se está dando mantenimiento en ese momento y alguna falla sucediera, al tener ajustes más limitados, pues el interruptor abre, protege con mayor prontitud, evitando ese tiempo de selectividad para proteger sobre todo al usuario que está interviniendo, que está dando mantenimiento a los equipos, ¿no? Entonces son también temas relacionados con la seguridad de las personas y de los equipamientos. En el tema de mediciones, de análisis de armónicos, podemos llegar hasta el armónico 40, ¿verdad? Para poder identificar algunos pues, temas de calidad de la energía. También nos ayuda bastante y bueno, con la precisión que tiene, que comentábamos que era clase 1, pues ese análisis se vuelve muy valioso. Pues estas son las características del interruptor MTZ. Realmente tiene algunas más, pero el tiempo que tenemos es breve para profundizar en él. Pero bueno, estas características del MTZ nosotros las estamos considerando también en nuestras soluciones de ECOFIT. Nosotros fabricamos tableros y participamos en comités de normalización. Conocemos temas de distancia, temas de seguridad eléctrica, y todo ese conocimiento lo vaciamos en el desarrollo de nuestros ECOFITs. Entonces, realmente un ECOFIT, pues es, al final de cuentas, una solución real. No es algo que estemos haciendo sobre la marcha, que estemos haciendo en sitio, allí ajustando, doblando cables o cobres, sino que ya realmente llevamos una preingeniería ya hecha para que esa solución pues sea realmente eso, sea una solución completa. Y bueno, pues aquí finalmente observamos algunos ejemplos de equipos. Por ejemplo, aquí algunos interruptores que pueden ver en la parte superior, equipos de los años 60, de los años 70, que todavía por ahí es probable encontrarlos en algunas instalaciones. Los estamos actualizando por los equipos que se muestran abajo. Equipo como el interruptor LF1, el interruptor Evolis, que son interruptores que son equipamientos actuales, con tecnología de corte en hexafluoruro o en vacío. Igual los relevadores de analógicos los pasamos a digitales, con esa capacidad de medición, de comunicación, de más ajustes, de protección. Entonces, realmente las instalaciones se van renovando.
con este tipo de equipamientos. Algunas soluciones en baja tensión, hablábamos hace rato del H2H3 de Federal Pioneer, pero también el Westinghouse. El Westinghouse DS es otro ejemplo de equipo que podemos hacer. Vean que algunos son pues de las marcas de Schneider, pero también hay soluciones de otras marcas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos Federal Pioneer, vemos DS de Westinghouse. Hay soluciones también para algunos equipos de la marca General Electric, de la marca Siemens. Entonces, incluso hay a nivel global, hay un catálogo de cerca de 120, 130 soluciones. No todas se aplican para México porque comentamos que es a nivel global, pero sí hay soluciones desarrolladas para el mercado tipo NEMA, el mercado americano, que es lo que más predomina aquí en México. Entonces pueden ser de equipos de la marca propia o de las marcas de otros fabricantes. Por ejemplo, aquí me dicen que sí es el DS de YEM, Westinghouse, sí, correcto. Es este que se ve aquí en la imagen superior del lado izquierdo. Aquí se ve el logotipo de YEM, justamente. Y si pueden ver esta pelotita de color rojo, negro, en la parte de enfrente, es justamente el distintivo del interruptor DS. Y vemos cómo ya este equipo DS fue sustituido por un interruptor Master Pack en la parte de abajo, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es que sí se puede actualizar un DS de la marca YEM o de la marca Westinghouse. Aquí se observan algunos otros modelos, por ejemplo, los BAD1 de la marca Square-D, algunos interruptores más de General Electric, de ABB, Westinghouse, pero ahora en media tensión, el modelo de HEP, algunos interruptores de Siemens para baja o media tensión. También tenemos soluciones de modernización. Y, por ejemplo, este es un caso de un interruptor ruso. Aquí, en este caso, por ejemplo, lo que sucedió fue que pues, llegó al puerto de Veracruz, llegó un barco ruso, y bueno, pues el barco pues, llegó ahí descompuesto en este interruptor. Ya el barco no pudo volver a partir porque el interruptor no servía, no podía echar a andar sus máquinas. Y entonces, lo que hicimos fue pues buscar también con nuestras filiales, encontramos que ya se había hecho un desarrollo en otra parte del mundo para ese interruptor, en este caso utilizando un interruptor Evolis, como equipo Schneider, pero adaptado a la estructura, al montaje del equipo original ruso. Y entonces, bueno, pues solicitamos justamente el retrofit, lo instalamos en el barco y pues a los pocos días ya el barco pudo partir nuevamente porque ya había sido restaurado, ¿no? Ese equipo viejo se pudo cambiar por un equipamiento nuevo. Entonces son también ejemplos de los que hemos hecho aquí en México. Pues básicamente esto es lo que yo quería compartir con ustedes. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Vamos a abrir este espacio para poder contestar sus planteamientos. Muchas gracias. Por aquí nos hacen otra pregunta. Dicen, ¿de qué clase pueden realizar retrofit y de cuántos amperes? Ok. Bueno, hasta qué clase depende mucho del equipo que se tenga. Por ejemplo, normalmente, hablando de la gama Master Pack M, por ejemplo, que es lo que platicábamos hace un rato, se puede hacer en todo el rango. En todo el rango, es decir, desde 800 amperes hasta 6300 amperes, podemos hacer la solución de retrofit. Por ejemplo, si hablamos del interruptor DS, que también se preguntó aquí hace poco, aquí arriba, el DS, por ejemplo, el equipo más común que hemos encontrado aquí en las instalaciones es el de 1600 amperes. Hay equipos de 800, de 1200 y 1600 amperes como los equipos más comunes. Y para esos son para los que tenemos la solución de retrofit. Entonces, depende más bien del equipamiento que exista, pues ya se vería cuál es la solución disponible como retrofit. Pero normalmente cuando hablamos de otros fabricantes, ocupamos las capacidades más comunes.
Entonces, en baja tensión, pues típicamente el más común es 1600 amperes, ese es el más común. A veces llega a 2500 amperes como la solución más común. Y eso es lo que tenemos principalmente para equipos de baja tensión. Y en equipos de media tensión, ahí por lo general hay equipos desde 800, 1200, 2500 amperes, entonces también más o menos ese es el rango, ¿no? Ya se tendría que ver caso a caso, pero ese es más o menos el rango. Muchas Muy gracias, bien. Gregorio. Contamos con una pregunta de parte de Luis García que pregunta si estos Master Pack MTZ se pueden integrar al sistema PME. El Masterpack MTZ, sí, correcto. Sí, el Masterpack MTZ, todas las unidades Micrologic son unidades que ya vienen con puertos de comunicación. Eh, Hay veces que a lo mejor no nos faltaría ver ahí la infraestructura para hacer la liga, para hacer el link, algún accesorio, algún módulo de conexión internet o Modbus para poder subir al PME, pero sí, sí se pueden enlazar sin mayor problema. Perfecto, muchas gracias. Tenemos también varias preguntas de Jesús Cortés sobre si existen interruptores DS, ILEM y Westinghouse. ¿Y hasta qué clase Sí, pueden realizar retrofit y cuántos amperes? sí, sí, sí se pueden hacer la solución de retrofit. Decíamos que para el DS de la marca YEM o la marca Westinghouse, típicamente la solución más común es el equipo de 1600 amperes, ese es el más común, pero me parece que hay diseños desde 800 hasta 2000 amperes, pero el más común es el de 1600. Y de parte de Salvador Rabago también pregunta qué capacidades maneja el interruptor MW. Bueno, el interruptor MW, nosotros manejamos, digamos, el tamaño más común. El tamaño más común que tiene mide aproximadamente 35 centímetros de ancho, 30 de alto. Ese tamaño va desde 800 amperes hasta 4000 amperes. ¿Sí? Ese es el más común. Hay uno que le llaman de doble polo. Entonces prácticamente crece al doble de ancho. En lugar de ser eh, 30 centímetros de ancho, se convierte como en 60 de ancho. Ese equipo de doble polo llega hasta 6300 amperes. Muchas gracias, Gregorio. Tenemos también una duda de parte de Alejandro Rodríguez que nos pregunta que cuál es el alcance de un retrofit. Se refiere a que una vez que ya se hizo el cambio del equipo, ¿qué pasa con la coordinación? Ah, muy bien. Sí, mira, el alcance de un retrofit básicamente consiste en que nosotros tenemos que revisar antes de meterle mano al equipo, digamos, hacer una inspección visual para saber cómo están las conexiones, principalmente las conexiones traseras, y poder hacer el cambio, verificar pues todos los elementos que van a ser cambiados. Nosotros podemos hacer los ajustes en la unidad de disparo del nuevo equipo. Solamente necesitamos que nos provean a nosotros pues, lo que serían los valores de calibración. Típicamente esto pues, se obtienen de un estudio de cortocircuito. Entonces, recomendamos que el estudio de cortocircuito esté actualizado para poder tomar estos valores y que nosotros los podamos introducir en la unidad de disparo. Antes de energizar el retrofit, nosotros hacemos pruebas para asegurarnos de que realmente la conexión es correcta, la conexión de inserción, la conexión mecánica. Ya la elevación de temperatura no, porque esa pues ya la hicimos en el laboratorio, esa requiere otra infraestructura para llevarse a cabo. Verificamos que el equipo funcione bien como un elemento independiente y si nos proporcionan los valores de ajuste, también los calibramos, los metemos dentro del equipo y lo entregamos operando. Excelente, Eso es, muchísimas gracias. estamos complementando. Si ustedes no tienen los valores de coordinación, los valores de calibración del equipo, nosotros igual podemos ofrecer un servicio para poder actualizar pues justamente ese estudio de cortocircuito coordinación y obtener de ahí los datos, ¿no? Pero bueno, ya sería como un servicio adicional. Muchas gracias, Gregorio.
Tenemos también una pregunta de parte de Erika Speitia que dice, ¿las curvas de ajustes del MTZ ya están disponibles para el programa SKM? Las curvas de ajuste, mira, eso sí te lo tendría que confirmar, Erika. No tengo ahorita yo el dato exacto, pero déjame confirmarlo con mis compañeros de ingeniería y te aviso. Erika, si gustas dejarnos tu mail, con muchísimo gusto estaremos respondiendo tu pregunta posteriormente. Tenemos otra pregunta de José, que más bien nos está pidiendo una solución, que dice que él tiene un CCM modelo 3 y hace 4 meses le dijeron que ya no tenía el servicio retrofit para ese modelo de Square D. Entonces, ¿qué solución le podríamos ofrecer a José? Sí, mira, José, el modelo CCM modelo 3 es un modelo que en México se comenzó a vender por ahí del año 1970, 1974, por ahí, y dejó de comercializarse en el año 94. Entonces, digamos ya para ahorita, digamos, si pensamos en el más nuevo, ¿no? 94, ahorita ya son cerca de 25 años de que ese equipo salió de comercialización. Entonces, ya no podemos dar un retrofit porque la verdad es que ya no tenemos los herramientales para poder fabricar los elementos de conexión, los enclavamientos que utilizaba este equipo. Sí, sí estuvimos dando la solución de retrofit. Me parece que hasta por ahí del año 2015 más o menos, todavía teníamos una solución de retrofit, pero ya ahorita, ya después de tanto tiempo, ya no tenemos los herramientales para hacer la silleta nueva. Entonces, lo que nosotros recomendamos ya con un equipo que tiene 25 años de uso, o los más nuevos, ¿no? Porque los más viejos ya están en cerca de 40 años, o 50, porque creemos que era del 74, ¿no? Ya está más cerca de los 50 años. Sí, lo que nosotros proponemos es ya de plano pensar en una modernización completa del tablero. La modernización aplica cuando ya realmente, pues ya no hay ni siquiera partes de repuesto para el tablero, para la estructura. Muchas de esas estructuras ya con 50 años de uso, pues ya están muy agotadas, ya los aislamientos están muy debilitados. Entonces ya es un riesgo poder seguir utilizando ese equipo con 50 años de operación. Normalmente los equipos eléctricos pues nos dan una vida útil cercana de unos 20 años. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una silleta que tuviera 20 años de operación, bueno, cambio la silleta y ya le doy una nueva vida para llegar a 40, ¿no? A 40 años de uso. Pero pues ahorita hablamos de que ya los equipos modelo 3, pues ya pudieran estar más bien cerca de esos 40, 50 años de uso en promedio, ¿no? Muy bien, nos quedan todavía 3 minutitos. Gregorio, no sé si ya respondiste la pregunta que dice de parte de Raúl, ¿cuál es la temperatura tolerable en los puntos de unión ensamble Mater Pack barras de cobre? Mira, aquí realmente lo que nosotros hacemos es que hay una norma de fabricación de tableros que justamente evalúa esos temas de elevación de temperatura. Y me parece que los límites que nos marca la norma es que la elevación de temperatura no debe de ser superior a 80 grados centígrados sobre la temperatura ambiente. Entonces, cuando se hacen las pruebas de elevación de temperatura, nosotros pues ocupamos una estructura completa de un tablero. En esa estructura insertamos la solución en retrofit, colocamos ahí unos termopares en las áreas justamente de empalme, de conexión, verificamos cuál es la temperatura ambiente y verificamos cuál es la temperatura que tienen esos conectores. Se somete el equipo a carga plena, a carga nominal, para simular que está trabajando en su máximo potencial. Y entonces verificamos que esa temperatura que se está midiendo en los puntos de conexión no rebase 80 grados centígrados sobre la temperatura ambiente. Entonces me parece que ese es el valor, es un tema de norma, pero me parece que está en ese valor de 80 grados sobre la temperatura ambiente. Muy bien, nos preguntan también, bueno, si vamos a poder compartir la presentación. Vamos a tener este webinar en sesión on demand en la página de Schneider.
y todas las dudas que se queden sin responder, estaremos intentando responderlas vía mail. Em, no sé si igual ya respondiste la pregunta de parte de Raúl, que dice que ¿cuál es el tiempo que se considera vigente un registro de mediciones eléctricas? No le he respondido. ¿Me repites, por favor, la pregunta? Claro, dice, ¿cuál es el tiempo que se considera vigente un registro de mediciones eléctricas? El tiempo que se considera vigente. No alcanzo a entender bien la pregunta. Si hablamos de sistemas de monitoreo, por ejemplo, los sistemas de monitoreo pues están midiendo de manera continua, ¿no? Por ejemplo, hace rato hablábamos del mantenimiento basado en la condición. Entonces ahí se monitorea de manera continua temas de temperatura en las barras, tema de temperatura ambiente, humedad, corriente, potencia del equipamiento. Y a partir de esos valores de monitoreo continuo, pues se va calculando, por ejemplo, un índice de salud del equipo. Entonces ahí, digamos, el índice de salud, pues es prácticamente, se monitorea de forma continua, ¿no? Se va estableciendo de forma continua. No sé si sea esa la respuesta. O también hablamos hace rato de temas de coordinación de protecciones y cálculo de cortocircuito. Esos estudios de coordinación de protecciones y cortocircuito también nos dan valores de corriente, valores de ajuste, y bueno, el tiempo de vigencia de estos estudios, la norma pues nos dice que debemos de tenerlos actualizados. Entonces, si la norma se actualiza en promedio cada 4 años, pues igual los estudios deberían de estar actualizados más o menos en ese periodo de tiempo, a menos de que haya algún cambio significativo en la planta y entonces se tenga que actualizar de una forma más temprana, ¿no? Muchas gracias, Gregorio. Y por último, ya para cerrar, una última duda de Esteban Favela, que nos pregunta, ¿las unidades Micrologic X son intercambiables o escalables? Es decir, ¿puedo reemplazar una unidad Micrologic 3.0 por una unidad 5.0 con el mismo interruptor? No, la idea es no. Lo ideal es que cuando tú eliges la unidad de disparo desde un principio, lo elijas ya cuál es la unidad que va a quedar de manera definitiva. Los módulos adicionales, los módulos que vimos ahí de medición de corriente, de alarma, de falla tierra, de potencia inversa, todos esos módulos sí son escalables. Eso sí los puedes insertar, los puedes solicitar, digamos, a la demanda conforme los vayas ocupando y los puedes ir instalando en tus unidades. Pero lo ideal es que cuando tú tienes la elección de un master pack, elijas desde un principio cuál es la unidad 3, 5 o 6 con la que va a trabajar de forma definitiva. Eso es lo más conveniente. Pues muchísimas gracias. Con esta última pregunta damos cierre a este webinar. Aquí en la pantalla están viendo el correo de Gregorio por si tienen alguna otra duda y gustan escribirle directamente. Pues muchas gracias a todos por su participación y estamos en contacto.